Si te parece, mi queridísimo Alberto, ya tenemos aquí a nuestra queridísima Daniela para el siguiente tema que nos ocupa. Todos andamos muy queridísimos este día, así es que Daniela Pastrana, bienvenida, editora general, la jefa de pie de página. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días, te hicimos esperar 10 minutos. ¿Cómo te va? Hola, no importa porque son queridísimos los dos. Entonces aquí yo los escuché atentamente. Además estaba interesada en el tema que estaban hablando las colegas de la mesa, entonces no crean, estaba acá muy clavada en su discusión. Pues muy Así bien. Es. Adelante, Ernesto. No, adelante, Alberto, adelante. Pues tenemos en pie de página publicamos nuestra nota principal, se refiere a algo que es un tema que causa polémica. Desgraciadamente en este país hay temas en los cuales cualquier señalamiento provoca reacciones y uno de estos temas, bueno, la semana pasada abordamos desde el punto de una reportaje que publicamos en pie de página, una tema del uso, el destino de los recursos públicos al CIDE, al Centro de Investigación y Docencia Económicas. Hubo algunos comentarios, señalamientos que son siempre muy bienvenidos y bueno, ahora presentamos otra parte al respecto de lo que sucede en esta comunidad universitaria que en su momento también causó una gran polémica. Y Daniela Pastrana habló con varios de estos miembros de la comunidad académica, básicamente con el exdirector del CIDE y con 2 investigadores. Y tenemos esto que publicamos ahora mismo en pie de página y que tú escribes, Daniela. Adelante, cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, bueno, pues es un conflicto largo, es un conflicto complicado, es un conflicto que a mí me inquieta y me preocupa porque, ¿sabes? De pronto veo como un patrón similar al del conflicto de Notimex, donde ya hay una parte que simplemente a la otra no la quiere ni ver ni oír, y son quizá compañeros de cubículo, ¿no? El asunto es este, o sea, el CIDE pues, tiene este conflicto ya casi de 2 años, 1 año y medio, donde lo que ocurrió es que en 2020, cuando se desaparecieron los fideicomisos, que se desaparecieron masivamente, se extinguieron más de 300 fideicomisos, los que no se consideraban indispensables, pues uno de ellos tenía que ver con una parte del presupuesto del CIDE, que es una cosa que puede ser controvertida, pero pues que así funcionan, y así funcionan las instituciones de educación superior. Eso es una cosa que tenemos que tener claro, que así están funcionando las universidades públicas en su mayoría. Que es decir, el CIDE tiene un presupuesto de 370 millones de pesos anuales y que son vía la federación, vía los recursos fiscales, pero tiene otros 40 millones que se obtenían, digamos, de recursos propios. Es decir, los investigadores salen a buscar los recursos para completar su presupuesto. Básicamente es eso, es un modelo que puede ser muy cuestionable desde mi punto de vista, pero que así funcionan. Así en la Ibero también tienen su área de vinculación y esa no es pública. El tema de los puntos y el tema de cómo los profesores tienen que ir acumulando puntos para poder tener mayores ingresos, pues esa es una cosa que ya hemos discutido mucho en relación con otras universidades. Entonces, ¿qué pasó? Que este fideicomiso, a la hora que se disuelve, lo que me explicaba el exdirector Sergio López Ayón, es que pues tenían ahí 200 proyectos que estaban funcionando, y a la hora que pues a la hora que se extingue, pues ya no pueden utilizar los recursos. Y entonces una parte de esos recursos era para darles algo que es como un estímulo, le dicen, un estímulo extra a los investigadores por hacer estos otros proyectos que no son parte de su trabajo cotidiano. Y ahí se quedan. Entonces, en resumen, tiene un adeudo el CIDE con maestros, profesores, investigadores de 13 millones de pesos. Y la parte que habíamos publicado, que era este reportaje, creo que tú hablaste con Ricardo Valderas, hablaba un poco de cómo
de cómo a distancia, ¿no? Lo que se veía por una filtración que llegó vía México Leaks, era que había algunos investigadores que, digamos, casi todos los investigadores tienen entre 2 y 4 proyectos asignados, y había 12 que tenían más, unos incluso 7 o 10. Y entre esos estaban dos de los investigadores con los que hablé, que eran Cristina Galíndez y Eduardo Sojo. Entonces, bueno, pues la idea fue eso, hablar con ellos, tener como también esa versión, porque mira, el conflicto es complicado, y al final de cuentas, pues ese dinero, como ellos dicen, pues es un dinero de proyectos que ya trabajaron. O sea, se quedó atorado ahí el dinero por falta de reglas de operación de lo que iba a pasar con ese dinero de ese fideicomiso. Es un dinero que ya había entrado al CIDE, que ya se habían hecho los proyectos y que se quedó ahí atorado. Y que ahora pues no saben, pues es un adeudo grande el que se tiene ya con un grupo de docentes, y que no está claro, ¿no? Como cuándo les van a pagar o cómo les van a pagar. Que esa es la parte como más delicada, porque pues es finalmente un año y medio. Decían, parece mucho dinero, 13 millones, pero si haces la cuenta entre 150 personas más o menos, y por un año y medio, pues decían, no, pues son como 120,000 pesos por año y medio. O sea, en realidad no son los superbonos, ¿no? No es una cosa desproporcionada. Claro, ahí eso es el promedio, hay que hacer que unos tienen más, otros menos, dependiendo de la cantidad de cosas que tenían a su cargo, pero el asunto es que es un dinero que se les adeuda, y es un dinero que parece que, pues así, así, y justo a mí me recordó mucho después de hablar con ellos, y mira que yo coincido, digamos, ideológicamente, coincido muchísimo más con la actual dirigencia del CIDE y con la directora de CONACYT, que con Eduardo Sojo, por supuesto. O sea, no, claro, coincido ideológicamente más con la otra parte, pero la forma, la estructura y como me lo fueron planteando, me parecía muy parecido, muy similar al caso de Notimex, de estas cosas de que no oigo, no veo, hay que se queden, son malos, son corruptos, y entonces pues no les pagamos, y a rajatabla a todos, ¿no? Y me parece que eso es muy delicado, y que eso no le ayuda tampoco al gobierno a destrabar conflictos que de por sí ya hay muchos. Pues sí, por lo que se mira y escuchándote, Daniela, dándole una lectura también al texto, es un problema que no estaba y que ahora existe, y pareciera que no solamente es también por las formas en cómo se está haciendo. Y hablando precisamente de los ingresos que tenía el CIDE, pues que eran prácticamente fiscalizados los ingresos, pero habla este exdirector también de piquitos de ingreso que pues era generado por el propio CIDE, y que son como pequeños detalles, pero que pueden hacer mucha diferencia en términos de la operación que puede tener un instituto como el CIDE. ¿Qué decir sobre esta fiscalización y estos piquitos a los que se refiere también el exdirector? Sí, es justo eso que te digo, los 40 millones que eran extras y que ellos tenían que conseguir. Es un modelo que desde mi punto de vista sí pues genera problemas. ¿Por qué? Porque pues al final son los investigadores los que van a conseguir el dinero, ¿no? Y a lo mejor yo tengo una formación muy cuadrada con eso. En el periodismo pues siempre nos enseñaron los periodistas de un lado y los que conseguían el dinero del otro. Ahora ya se mezcló por lo mismo, o sea, porque justamente las carencias hacen que tengas que salir también a hacer estas gestiones de recursos, a buscar proyectos y hacer ese tipo de cosas que pues cuando hace años para nosotros eso era impensable. Yo ni idea tenía de cómo, de qué puertas tocar o a quién pedirle recursos, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que eso genera, o sea, que el modelo es cuestionable. Pero como bien decían, que el modelo sea cuestionable y que haya que discutir, porque no es la única universidad que está en este esquema y que tienen estos esquemas y que han buscado otras formas de financiamiento para completar sus presupuestos,
que el modelo sea cuestionable no hace que, o sea, no significa que sea un desvío de recursos o un mal uso de los recursos, ¿no? O sea, el modelo pues sí genera una serie de cosas. Y mira, yo hablando con ellos, en algún momento creo que hasta los sentía un poco tristes, ¿no? O sea, ¿por qué es esto? Porque al final de cuentas, y eso creo que lo debemos tener súper claro, al final de cuentas va a pasar esta administración. Yo soy de las que piensa que la polarización no la crea López Obrador, la polarización la crea la desigualdad. Lo que pasa es que el presidente nos la muestra todos los días, nos la pone enfrente, y por eso a nadie le gusta. Pero el asunto es que la desigualdad genera eso. Mira, a ver si voy a tratar de explicarme. De pronto había un momento en el que me decían, es que los investigadores ganan muy poquito, muy poquito. Entonces, pues se necesitan estos bonos o estas cosas extras, pues para que puedan aumentar su salario. Y yo decía, pues, ¿cuánto ganan más o menos? Y decía 36,000 pesos. Y yo decía, uy, si le dijera mañana a todos los periodistas de pie de página 36,000 pesos, pues brincan de gusto. Entonces depende de cómo vemos lo que significa muy poquito. En qué lado te pones, en qué lado te... O sea, claro, me imagino que para alguien que fue secretario de Economía, o para alguien que ha tenido otros cargos, pues 36,000 pesos pues simplemente no les alcanza, ¿no? Para los gastos que tienen. Pero ese tipo de cosas pues son las que hacen que al final de cuentas generen una tensión interna entre personas que al final, pues dentro de 3 años van a tener que seguir compartiendo cubículos, ¿no? Y que tienen que buscar formas de solucionar. Y yo creo que ese es el ánimo que deberían tener tanto las autoridades actuales como los otros, estos investigadores que tienen dos visiones distintas del país y del CIDE. Hay que reconocer que ese es el CIDE, bueno, pues ellos hablaban de un estigma, pues sí, el estigma todos lo sabíamos, o sea, el estigma y su forma de entender el mundo, digamos, como de esta orientación de la educación o de la creación de conocimiento para generar dinero o dicen ellos, de vinculación con la realidad o con la sociedad, o con los proyectos o productivos, pues es justo quizá lo contrario de lo que yo puedo pensar que debe tener la orientación de la educación, ¿no? Pero pues finalmente para eso se creó el CIDE, o sea, es el Centro de Investigación en Docencia Económica, ya para eso se creó, o sea, esa es como parte de su vocación, ¿no? Y entonces esa es la parte en la que digamos, empiezan a ser complejos los problemas y lo que hay que tratar de hacer, pienso yo, es buscar soluciones. Y bueno, la primera tiene que ser que pues, les paguen el dinero que les deben porque casi llevan, o sea, 1 año y medio atorado y no está resuelto porque no se han establecido, o sea, se extinguió el fideicomiso, decían ellos, nos quedamos sin reglas de qué hacer con ese dinero, que ya había entrado a las arcas del CIDE, y pues va 1 año y medio y todavía no hay nuevas reglas, ¿no? De cómo se va a operar ya sin fideicomiso. Entonces, lo primero es que haya esas reglas, y lo primero es que pues se les pague lo que se les debe, y ya después, pues buscar formas de convivencia pues que tendrán que encontrar. Es un tema difícil, la verdad. Es un tema difícil y en eso estamos atorados. Yo creo que muchos, porque hay una confrontación de ideas y parece que no hay forma de llegar a puntos intermedios, ¿no? O eres neoliberal o eres antineoliberal o lo que sea, pero pues el tema es que las soluciones no son fáciles porque las universidades o los centros de investigación como es el CIDE, pues sí necesitan esos recursos. Pues es todo un dilema y un tema ahí bastante complejo, como bien señalas, Daniela. Yo también comparto contigo esta percepción de
un manejo similar al de Notimex que al del CIDE, y lo que uno lamenta pues es la estrategia que es prácticamente dejarlos morir de inanición y aplicándoles aquella frase de Salinas de Gortari, pues ni te veo ni te oigo, y ahí arréglenselas como puedan. Pues son esas situaciones que uno considera inexplicables, y más viniendo de una administración como la que tenemos actualmente. En fin, pues estaremos siguiendo, dándole seguimiento a esto. Gracias, Daniela, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. No, al contrario, pues sí hay que entrarle, y hay que entrarle con un poco con apertura y con seriedad, y tratando de pues que también se escuchen las distintas voces, ¿no? Y que también pues puedan tratar de llegar también a un arreglo que al final beneficia a toda la comunidad, porque se necesitan centros de investigación, se necesitan centros que generen conocimiento, ¿no? Entonces pues la comunidad también tiene que poner de su parte para resolverlo. Y bueno, pues esperamos también que las autoridades pongan de su parte. Pues sí, bajarle 2 rayitas cada quien a su propia posición y a sus ladrillitos y tratar de escucharnos todos. Gracias, Daniela. Un abrazo. Un abrazo, Daniela, muchas gracias. Ay. Gracias.